programa es presentado por Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Tal y como lo señalábamos en el segmento anterior, cuando cierra un año, como que hay allí a flor de piel muchas emociones. Unas buenas, otras no tantas. Sobre todo cuando empiezas a hacer ciertos análisis y quizás no cumpliste ciertas metas. O por el hecho de que no tienes a tus familiares cercanos. En fin, son tantas las aristas que te pueden llevar a tener ese estado de ánimo que quizás no es el ideal para cerrar el año. Que quizás no es el ideal para tener esa esperanza del nuevo año. ¿No es así? Precisamente cuando estamos sacando cuentas y mirando hacia atrás este desempeño y nos damos cuenta quizás que, oye, nos faltó esto, nos sentimos mal con nosotros mismos quizás y nos achacamos ciertas culpas y ciertas responsabilidades que nos hacen decantar en alguna depresión. Para eso tenemos acá una invitada muy especial, amiga de la casa, a la cual agradecemos como siempre su presencia y grata compañía en los estudios de Venezolano TV. Se trata de Cristina Balinotti. Ella es escritora, analista de psicología y cultura y además de eso es fundadora de la Universidad de la Familia, que pronto va a abrir sus puertas para todos los residentes del sur de Florida. Bienvenida. Bueno, un gusto estar con ustedes como siempre. Gracias. Cristina, ¿cómo hacer para no ver el vaso medio vacío sino medio lleno? Y así quizás no entrar en esa palabra tan incómoda como es la depresión. Bueno, va a depender mucho de los factores genéticos. No todo el mundo puede hacer una depresión. ¿Ah, sí? No todo el mundo puede hacerla. De hecho, yo pensé que hay, sí, que eso es normal. No, hay soldados que vienen de la guerra y no desarrollan una depresión producto de un trastorno de estrés, ¿verdad? Vale decir que va a depender de los factores genéticos, va a depender de la familia que ha tenido, de la crianza, es multifactorial. No podemos ver la depresión solamente como, bueno, me deprimo. Puede ser que me ponga triste, la tristeza sí, la tristeza profunda, pero la depresión tiene un compromiso químico, un compromiso orgánico. El hilo es muy débil entre la tristeza. No, porque la tristeza... No, porque la tristeza es transitoria y la depresión a veces dura semanas, meses y ahí es donde se hace el diagnóstico diferencial. Quizás lo que no estamos es acostumbrados y le decimos a una tristeza profunda depresión o a una situación puntual depresión cuando no es depresión. Exacto, sí. Otro de los factores para la depresión es también cómo está tu cerebro y los neurotransmisores. Se llaman depresiones endógenas, quiere decir que vienen de adentro, no te ha pasado nada a ti en tu vida, pero tienes una predisposición genética y una escasez en el nivel de ciertos neurotransmisores en el cerebro y entonces tienes una depresión. Después hay exógenas, que quiere decir que viene de afuera, ¿no? Se murió alguien que yo quiero mucho y entonces entro en depresión si tengo la predisposición. Ok, no entremos entonces en el tema de depresión, sí, porque estamos entrando como en aguas profundas, según lo que nos estás explicando. Pero ¿cómo hacer justamente para... yo conozco personas que porque llega la Navidad ya están tristes. Claro. Bueno, porque se recuerdan a todos sus familiares que han fallecido, porque entran en un proceso quizás de evaluación y se van más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Sí. ¿Qué pueden hacer? Y si esto es un tema de tristeza o de depresión, no sabría identificar. Normalmente depresiones estacionales, es decir que muchas veces coincide con el clima. Hay depresiones muy profundas en las personas, insisto, que tienen la predisposición, por ejemplo en los países en que hay muy poca luz, ¿no? Pura noche, poco sol. Es decir, y otras cuando viene el invierno. Pero bueno, acá hay países que coinciden las Navidades con el invierno y entonces entra una depresión porque todos tenemos nuestros muertos, nuestros problemas, nuestros duelos y eso es lo que te lleva, si tienes la predisposición, a una depresión. Lógicamente que tiene que durar bastante tiempo, ¿no? Es decir, antes de las Navidades, después, cuando la persona ya te inhabilita para vivir. Eso es una depresión cuando tú estás inhabilitado para claro, vivir. Porque ¿Cómo tú lo identificas? ¿Cómo lo identificas? Por ejemplo, las actividades que me causaban placer ya no me causan placer. Comienzo a comer demasiado o a no comer nada.
dormía. Si dormía bien, empiezo a no dormir bien, ¿no? Y entonces todos esos problemas, estoy irritable, reacciono mal a ciertas cosas. Todo eso y la consecuencia en el tiempo, la cronicidad, me pueden hablar de una depresión. Cuando yo estoy muy triste en Navidad, porque recuerdo a alguien que se falleció y demás, pasa. Son unos días, estoy mal, pero después pasa. Lloro un poco y se me va. Ahora, ¿cuál es el límite Sí. o la advertencia que hay que tener al momento de decir, se me va a pasar o tengo que buscar un profesional? Bueno, si dura más de 2 semanas con una serie de síntomas como recién te mencioné, evidentemente tenemos que pensar que podemos estar incurriendo en una depresión e ir al médico clínico, que él sabrá hacer una evaluación y derivar posteriormente a un psicólogo, porque se hace terapia con medicinas y con medicamentos y con terapia verbal para solucionar, para que hable, la cura por la palabra, hablarle a alguien que tiene formación acerca de mis problemas. Entonces los libero y puedo, a través de la medicación también, mantener en equilibrio mi organismo. No hablemos de quizás estas etapas crónicas, sí. ya de depresión, pero sí hablemos de esas tristezas profundas, sobre todo quienes puedan estar viendo en este momento que hay 2 públicos importantes al cual estamos llegando. Número 1, quienes están en Venezuela y que están pasando una situación terrible por la situación país, en donde pareciera que cada día esta gente busca destruir cualquier alegría o esperanza que tenga el venezolano. Y también los que estamos acá, por un tema de migración, por un tema de que tienes a tus familiares pasando ese tipo de situaciones, por un tema que estás en 2 aguas, que de alguna manera estás con seguridad, pero que sabes que los tuyos no están. En fin, una serie de factores que son públicos totalmente diferentes, pero que pasan por una misma situación. Y obviamente empieza ese tema de la tristeza, de manejar. ¿Cómo manejar esto? Porque la idea no es estar siempre excited y decir, sí, estoy feliz, y es mentira. ¿Cómo manejar esas emociones? Bueno, cuando nosotros estamos en este país y tenemos familiares en Venezuela, que sin duda están en un estado de guerra psicológica, en un estado de guerra, por lo tanto, no solamente la depresión, aparecen otros síntomas que aparecen en la guerra. La población tiene este síndrome del sobreviviente, estoy sobreviviendo todo esto, fue descrito por un psicólogo, es un síndrome que se da en la guerra, pero se está dando en esta situación también, ¿verdad? En donde, bueno, pierdo todo el contacto con la realidad, con lo mío, porque el problema es que este tipo de estructura política lo que hace es usurparle al individuo el sentido de su identidad, su historia, su país, lo deprava de las situaciones, de las relaciones sociales, le desarrolla una desconfianza crónica. Así es. Entonces, lo que pasa es muy terrible y hay mucho síndrome postraumático, hay mucho estrés postraumático, que mantiene los niveles de cortisol y de adrenalina muy altos y puede favorecer las enfermedades. ¿Qué hacemos nosotros desde acá? Nosotros sí tenemos las herramientas para permanecer un poco más enteros, porque si nos sentimos deprimidos o desarrollamos una depresión en efecto porque nuestra madre se encuentra, por ejemplo, en Venezuela, podemos hacer cosas. En principio, ir al médico, pero cosas en la casa, además de la terapia medicinal y psicológica. Por ejemplo, es muy interesante estar afuera en la luz, hacer ejercicio físico, alimentarse bien. Hay mucha ansiedad, estamos muy ansiosos, estamos con mucho estrés, vamos a tender a comer cualquier cosa. Entonces tengamos siempre cosas en la casa, snacks que sean saludables, porque sabemos que estamos con niveles muy altos de estrés. Y la luz solar ha probado, ¿no? Inclusive hay una técnica que se llama fototerapia, con lámparas especiales para la depresión, que le levanta ciertos niveles, ¿verdad?, de hormonas que están muy caídas. Eso es importante. Es Totalmente. Total. Yo aquí agarrando por donde me debería agarrar de algún Claro. tipo. ¿Qué quisiste decir? Obvio que esas 2 semanas que yo te decía tienen que concurrir por lo menos 5 síntomas importantes, ¿no? Es decir, como la irritabilidad, la falta de sueño, o comer demasiado, no tener placer por las actividades que antes tenía. Sí, perder todo, perder ese placer a la vida, que creo que eso es un punto importante. ¿Qué placer de la vida? Cuando si a ti te gusta venir aquí y de salir repente al ya no aire y de quieres. pronto no, me Sí. quedo hoy ya Algo está enfermo. pasando. Algo me está pasando. Claro. Así es, así. Vamos a hacer pausa y al regreso seguimos ¿Cómo no? conversando de esto y otros temas que hacer, sobre todo en esta época del año donde muchas veces está esa evaluación, esos cierres y esas proyecciones y metas que se tienen para el próximo
próximo, que creo que es un punto importante. Hacemos pausa. Ya venimos. Pernalete.